Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Supersensible, un programa de radio por y para personas altamente sensibles, en el que aprenderás a vivir sensiblemente. Bueno, ¿todo esto cómo? Pues ya sabéis, ya me vais conociendo a través de entrevistas con especialistas en diferentes temas, en las que abordamos cuestiones que nos interesan como paz. Bueno, para quien no me conozca, soy Patricia Fernández. Soy coach y soy experta en alta sensibilidad, entre otras muchas cosas. Pero vamos, si algo me gusta sobre todo, ya que me vais conociendo, es que soy una apasionada del ser humano y su autoconocimiento. Bueno, yo también soy Paz, soy mamá de dos peques altamente sensibles. Así que bueno, pues podéis imaginar la experiencia que tengo, ¿no? La de mis peques, la mía propia y bueno, la de mis clientes a los que voy, a las que acompaño, ¿no? En sus procesos de crecimiento personal. Bueno, por si esto fuera poco, soy también cofundadora de Crisálida, que es un espacio destinado a transformar personas y a cambiar vidas a través del acompañamiento personalizado y los productos terapéuticos derivados del cáñamo. Estamos en Sevilla, en la calle Trajano 52, muy cerquita de la Alameda. Estamos además a full, así que pásate a conocernos cuando quieras. Nos encantará recibirte por allí. Bueno, ya dejo de hablar de mí, que ya me vais conociendo poco a poco, y doy paso a nuestra invitada de hoy. ¿Sabéis de estas personas que desaparecen de tu vida por un largo periodo de tiempo y vuelves a encontrarlas? Estas personas que, bueno, a pesar de que pasa el tiempo, ¿no? Las reencuentras y parece que fue ayer la última vez que os visteis. Vuelves a encontrarte y sientes que todo fluye como si nunca hubiera pasado el tiempo. Pues esto me ha pasado con la invitada de hoy. Amigas del instituto que nos perdemos de vista y nos reencontramos para darnos cuenta que nuestros caminos son parecidos, ¿no? Que volvemos a encontrarnos, tenemos propósitos de vida similares, acompañar a otras personas a mejorar sus vidas. Así que justo además ha vuelto a mi vida cuando la necesitaba, ¿no? Estaba yo ahí en una etapa un poco complicada de salud, con mi aparato digestivo, y bueno, ella me ha ayudado también mucho a entenderlo y a ir mejorando mi salud corporal. Ella se llama Silvia Contreras, es terapeuta holística y viene a hablarnos de un temazo para las personas altamente sensibles, cómo podemos mejorar nuestro equilibrio emocional a través de la alimentación, bueno, y mucho más, ¿no? Que ya os irá contando ella. Silvia, muchas gracias por acompañarnos hoy. Estoy súper emocionada y súper contenta de que estés aquí con nosotros. Hola, buenos días, Patri. Bueno, acabas de emocionarme tú a mí, que sepas, mira, me puedes ver la lagrimita, ¿vale? Estoy encantada de estar aquí contigo, ya lo sabes. Muchas gracias, Silvia. Si es que además cuando hay conexión y hay cercanía, eso se nota. Yo estoy súper contenta de haberme reencontrado contigo y de que coincidamos en estos temas y bueno, encantadísima también de que podamos compartirlo con el resto del mundo, ¿no? Este Yo tema me también. parece súper interesante para las personas altamente sensibles, ¿no? Porque, bueno, el equilibrio emocional es una cosa que se aborda muchas veces desde el plano, pues eso, ¿no? Más de las emociones, más de los pensamientos y de las acciones, pero quizás se le da poca voz, ¿no? A cómo puede influir en nuestra salud corporal, ¿no? En nuestro cuerpo. Y cómo nos alimentamos y cómo vivimos, ¿no? En todo este equilibrio emocional. Para mí ha sido un gran descubrimiento y bueno, y me parece súper interesante darle voz y que la gente conozca un poco esta relación que existe, ¿no? Entre el cuerpo y nuestras emociones de una forma incluso física, ¿no? Y biológica. Bueno, Claro. y antes de entrar en materia, Silvia, yo te conozco desde hace muchos años, pero bueno, nuestros oyentes no. Así que por favor cuéntanos un poco quién eres y a qué te dedicas. Bueno, pues soy Silvia, soy también mamá de mellizos de 6 años. Actualmente pues soy terapeuta holística, como tú me has descrito. Me diplomé en naturopatía, en reflexología podal, estudié también pues cursos de mindfulness, tapping. También hice un curso de medicina del alma con el Ujú. maestro Erich Rolf, que ya no vive. También hice la maestría Reiki y bueno, y ahora mismo pues estoy con la medicina tradicional china, que creo que no voy a terminar de estudiar nunca, y es a lo que me dedico más en cuerpo y alma. Qué maravilla, qué currículum, ¿no? Más diverso, ¿no? Me parece súper interesante las diferentes áreas que has ido tocando, ¿no? Que además son como muy eso, muy integrales, ¿no? Que al final te dan una visión holística, ¿no? Claro, De la claro. naturaleza humana. Dime. Con esto te permite al final tratar a las personas no solo con una herramienta, sino con todas de las que dispones, ¿no? Y al final tienes un tratamiento
íntegro, no solo de la patología, sino de la persona. Y es interesante, por eso digo que nunca se terminará de estudiar. Siempre tienes como ansias y hambre de estudiar cosas nuevas y aprender herramientas nuevas, terapias nuevas. Pero bueno, es interesante, te gusta, ya no es como cuando estábamos nosotras en el instituto. Ahora es diferente. Ahora estudias porque quieres. Es curioso cuando encuentras esa vocación, ¿no? Eso que te gusta, eso que te apasiona. Y bueno, tienes esa naturaleza, como tú dices, ¿no? Curiosa y de querer saber, de querer profundizar. Como todo te parece poco, ¿no? Es como Total, nunca parece que vas avanzando y conforme vas avanzando más te das cuenta a veces de todo lo que te queda por saber, ¿no? Y todo lo que puedes aprender y puedes totalmente. seguir avanzando. Yo sé que tú, bueno, me has comentado, hemos hablado que tú te consideras paz, ¿no? ¿Y crees que esto Ujú. bueno, de ser paz te ayuda de alguna forma, ¿no? A esta forma, porque sí que me he encontrado en el gremio, ¿no? Mucha gente que se interesa por estos temas, ¿no? Y que además tiende a como a profundizar y que esta parte de la alta sensibilidad de alguna forma le ayuda a esta forma de tratar a las personas o de verlo, ¿no? De ver a las personas en consulta. Sí, bueno, yo me considero paz, no he profundizado mucho en el tema conmigo misma. Me considero paz, bueno, pues por personas como tú, que divulgáis las características más o menos comunes de una persona altamente sensible y yo me veo reflejada en todas ellas. Entonces, bueno, y creo que sí, en cierto modo, después es ponerle un poco de forma a eso que vengo sintiendo de siempre, ¿no? Esa sensación de tener la capacidad de ponerme los zapatos del que tengo enfrente con facilidad y quizás sufrir un poco también, tener la Sí. necesidad de ayudar de manera imperiosa a los demás que he tenido que controlar. Y entonces eso en consulta yo creo que me echa una mano, porque al final conectas con las personas que vienen a pedirte ayuda y tienes una relación muy chula con ellos y te ayuda también a ver un poquito más de lo que te están contando para llegar a la raíz de cuál es el problema. Y sí, sí, creo que sí que me ayuda. Tiene sus inconvenientes, pero creo que sí Sí. que me ayuda. Siempre están las dos caras de la moneda, ¿no? Porque muchas Sí, veces también como personas que acompañamos a otras, ¿no? En procesos de mejora o de cambio, pues también esa parte, cuando empatizamos mucho, también hay que saber gestionar, ¿no? Esa parte, como te he dicho, de sufrimiento, ¿no? Este dolor de a ujú, veces, pues de ponerte tanto en la piel del otro, ¿no? Que hasta sientes un poco su propia pena, ¿no? Su propio dolor, claro. su propia angustia. Pero sí que es cierto que yo creo que también, vamos, estoy de acuerdo contigo en que el hecho de ser altamente sensible nos ayuda, ¿no? A trascender un poco, a ir un poco más allá, ¿no? Y de Ujú. hecho, bueno, como terapeuta, ¿no? Como persona que acompaña a otra, es verdad que yo agradezco mucho encontrar gente que tenga esa visión, ¿no? Porque me siento más entendida, me siento más Claro, arropada, ¿sabes? Y al final muchas veces no es solo la parte física de la dolencia o el problema que tengas, sino eso, pues verlo desde esa forma integral. Creo que para nosotras además las PAS es importante que se tengan en cuenta. Yo siempre que voy a un médico, siempre digo, "No, yo es que soy muy sensible, yo es que me tomo las cosas de cierta forma, o para que la persona también sepa con quién está tratando, ¿no? Porque a mí claro. hay médicos que me he encontrado que no me han mirado a la cara y de verdad que es como, madre mía, ¿sabes? Es como si fuera un cacho de carne que estuviera ahí, ¿no? Contando Totalmente. una película, ¿sabes? Sí, sí, Pero sí, bueno, sí. suerte que hay personas como tú, ¿no? Que lo ven de otra forma. ¿Cómo has llegado a dedicarte a esto, Silvia? Yo sé que tu trayectoria ha sido larga, no sé cómo te ha dado por profundizar en estos temas. Bueno, yo al principio estudié lo que tenía muchas salidas, Ujú, como casi y todos. como casi todos, y entonces empecé a estudiar perito agrícola, topografía, este tipo de carreras así. Y un día pues mi padre se puso enfermo Ujú, y le diagnosticaron cáncer, de lo que finalmente falleció. Y empecé a intentar interesarme en algunas terapias de acompañamiento. ujú. Terapias que, no sé, que le echaran una mano con la radioterapia, la quimioterapia, con las secuelas que provocaba. Y a partir de ahí empecé a estudiar naturopatía y ya me metí en este mundo. O sea que hace ya, mi padre falleció hace unos 10 años más o menos, pues hace un poquito más que empecé con esto. Bueno, o sea, yo lo veo desde fuera, ¿no? Digo, qué doloroso por un lado, ¿no? Por la pérdida que te corresponde, pero por otro lado,
que le sacaste, ¿no? Algo positivo, ¿no? De todo eso Claro, que le pasó a tu padre y encontraste algo vocacional, ¿no? A lo que dedicarte y con lo que poder también ayudar a otras personas, ¿no? Quizás claro, que pueden estar pasando totalmente, por procesos totalmente. similares. Yo Ujú, estoy muy agradecida a eso, ujú, porque, bueno, mi padre falleció, pero he sabido quizás sacarle ese lado positivo a ese proceso y ujú, yo le estoy agradecida a él por claro. haberme dejado el poquito rayillo que me dejó, porque no me duró mucho, Ya. pero bueno, es Bueno, poquito tiempo. súper bonito porque los demás también estamos agradecidos a ti, ¿no? Y a tu padre por ende, ¿no? Por tener después gente como tú, ¿no? Que nos ayuda con este tipo de procesos vitales que son tan importantes, por lo menos a mí, que me ha condicionado tanto. Yo llevo con problemas digestivos y con problemas de eso, asociados al aparato digestivo, sobre todo, un mogollón de tiempo, ¿sabes? Ahora me ha llegado el tema de la intolerancia a la lactosa, ¿no? Que es algo reciente para mí. Y bueno, Ujú, pues poder contar con gente como tú, pues me parece un lujo, ¿no? De poder ir avanzando y entendiendo también cómo funcionamos por dentro, ¿no? Y qué es lo que está pasando por ahí. Bueno, cuéntanos, Silvia, como decías, lo último que mencionabas, que estabas como más bueno, a piñón, sí, es la sí, palabra, sí, sí, totalmente. la- más a piñón la medicina tradicional china, ¿no? Yo Sí. también la he descubierto recientemente, pero me gustaría que nos contase qué es esto de la medicina tradicional china, que soy yo mucho últimamente. Bueno, la medicina tradicional china es súper antigua, tiene más de 2000 años y se basa en la filosofía de que la enfermedad es consecuencia de desequilibrios. Ujú, Hay desequilibrios en el cuerpo, hay un flujo inadecuado del chi, que es la energía vital, ujú, y entonces consiste en equilibrar ese desequilibrio y ese flujo de chi. Entonces, la medicina tradicional china tiene diferentes herramientas. No es solo la ajá, acupuntura, que es lo más conocido, lo que todo el mundo conoce. También está la herbodietética, que es el uso de plantas medicinales, ujú, la dietoterapia, que es el uso de alimentos de forma terapéutica, la moxibustión, bueno, la acupuntura, el cupping, que es el uso de ventosas, que también se ha hecho famoso con algunos deportistas que ujú. salen con marcas en la espalda. Sí. Pues esos son ventosas de la medicina tradicional china muy, muy antigua. Y bueno, es una forma de ver la enfermedad de otra manera y que se usa para tratar cualquier tipo de patología, porque es la que Ajá. usaban antes, la medicina china era la usada en aquella época para todo, no solo para la pérdida de peso, para dejar de fumar, para la ansiedad. Es como que la gente conoce mucho la acupuntura para eso, pero no se puede utilizar para cualquier patología, sobre todo para acompañar cualquier tratamiento alopático. Me Ujú, parece muy interesante que todo el mundo la tuviera en cuenta, no solo la acupuntura, sino también el uso de plantas medicinales, sobre todo la dietoterapia. ajá. Hay que acompañar cualquier tratamiento que tengamos con dietoterapia, Mm. controlar bien qué es lo que comemos, cómo lo comemos y, y eso. A me parece súper importante y esto lo cuento desde mi propia experiencia personal, porque bueno, a mí siempre me ha afectado mucho, digamos que las emociones, no hablando antes de desequilibrio, las emociones, yo creo que no digeridas, no sabidas, no habiendo sabido un poco regularlas o integrarlas o gestionarlas desde muy joven, ¿no? Ahora ya tengo más recursos y es verdad que la voy haciendo de otra forma, pero no quita que es verdad que yo lo note, mi aparato digestivo es lo primero que se resiente, ¿no? Cuando hay algún tipo de proceso emocional. Y ahora, este último año, que he tenido muchos cambios en mi vida, ¿no? Que ha habido, bueno, pues cambios deseados en muchas ocasiones, o sea, no tienen por qué ser cambios, digamos, negativos. Simplemente el hecho de cambiar, ¿no? Pues a mí me genera una serie de emociones, de sensaciones, de pensamientos y bueno, pues lo integro de una forma pues quizás diferente a otra, vamos, que sin ni mejor ni peor, y esto provoca que muchas veces mi aparato digestivo se resienta, ¿no? Entonces, en este último año tuve ese colapso un poco del aparato digestivo, de no poder digerir, de no poder prácticamente comer, de muchos dolores, bueno, y llegué a la medicina tradicional china. Un poco a la desesperada, ¿eh? Porque había ido primero Mm, a la tradicional, digamos, y me daban pocas soluciones
Y bueno, para mí ha sido un antes y un después, lo que tú dices, ¿no? No solo la acupuntura, sino también el uso de la dietoterapia, ¿no? Los complementos, ¿no? Las setas, los hongos, ¿no? Que ahora me Claro. tomo a diario y que de verdad lo digo de corazón, que para mí es que ha sido como una pasada. Entonces, bueno, yo sí que recomiendo a todo el mundo que esté en un proceso de cualquier tipo, como tú dices, ¿no? Y esté también, bueno, muchas veces desesperado, ¿no? O simplemente que quiera decir, bueno, pues voy a probar algo diferente, ¿no? Que se acerque y lo conozca porque a mí me parece que merece la pena, vamos. Bueno, Em, eso es lo sí. usual. Lo usual es que la gente se acerque a la medicina tradicional china cuando están desahuciadas de la medicina occidental. Cuando ya han ido al médico y al especialista un millón de veces y ya le han dicho que eso es crónico y que no se va a curar nunca y que va a tener una medicación para toda la vida, pues Ujú. ese es el momento en el que alguien le dice, oye, pues yo probé Mm. con la acupuntura, yo probé, prueba. Entonces, esa es la magia que tiene también la medicina china, que la gente viene pensando que tiene una patología que no se le va a curar nunca. Y sí, Es, sí tiene la posibilidad. sí, sí, es alucinante porque aparte yo lo que observaba, a diferencia de la medicina tradicional, ¿no? Es que el tipo de herramientas que se usan no tiene efectos secundarios, ¿no? O sea, No, no es como que yo me tomo un fármaco o como tú dices, ¿no? Bueno, a lo mejor a veces hace falta tomarse el fármaco, pero es que muchas otras veces no es necesario, ¿sabes? Y la visión que tiene esta medicina del cuerpo, como lo trata y como lo ve, ¿no? O sea, puedes utilizar muchísimas cosas que están a tu alcance, que te pueden proporcionar un montón de bienestar y de salud y de mejoría, pero de verdad a niveles brutales. Y no te estás generando, estás basado en productos naturales, ¿sabes? En cosas que están a tu alcance, entre comillas, un puño de agujas, ¿no? Por supuesto, bien puestas y sabiendo lo que se hace, ¿no? Pero quiero claro, decir que no es nada que no es agresivo. O sea, a mí me no. sorprendió porque dije, jolín, y esto como no lo sabe todo el mundo, ¿no? Y más nosotros que somos sensibles y que igual que también nos afectan. Yo esto, vamos, yo no tengo un estudio hecho de esto, pero he comprobado que igual que nos afectan, entre comillas, negativamente algunas cosas, no somos como más sensibles a ciertas historias, como por ejemplo tenemos más intolerancia o podemos tener más afecciones cutáneas o más problemas digestivos por cómo procesamos, por cómo somos, ¿no? Por tener ese sistema nervioso que tenemos, también nos beneficiamos más, ¿no? También observo que encuentro que gente que con este tipo de sistema nervioso es más receptiva, ¿no? Y suele generar buenos resultados, ¿no? Es lo que yo he observado, por lo menos gente de mi alrededor, ¿eh? Que también, igual que por un lado te puede afectar negativamente, por otro lado también te puede Ujú. ayudar, ¿no? No sé si tú, ¿qué piensas sobre A esto? ver, tiene sentido. Yo no lo he percibido así conscientemente en consulta, pero tiene sentido que si tú eres una persona más sensible, también seas más sensible a los tratamientos. Entonces, tiene todo el sentido del mundo. Al final, si somos más sensibles, tenemos más desequilibrios y entonces los desequilibrios en la microbiota, en el intestino, influyen mucho lo que comentabas de las intolerancias, de las alergias alimenticias, del sistema inmunológico. Entonces, claro, todo influye con el tema de la sensibilidad. Al fin y Ujú, al cabo, si una persona es altamente sensible, también va a acusar cualquier tipo de desequilibrio más que otra persona que no lo sea. Y para ujú. la medicina china hay una conexión directa entre órganos y tipo de sensaciones, digamos, ¿no? Sí, es muy Y, interesante. Háblanos de eso, Silvia, de cómo se relacionan los diferentes órganos, ¿no? En medicina ujú. tradicional china con las diferentes emociones, porque nosotros que somos muy emocionales, ¿no? Y lo vivimos todo muy intensamente, nos puede ayudar a entender también si tenemos algún tipo de afección, ¿no? Por dónde pueden ir los tiros. Pues mira, por ejemplo, el hígado se relaciona con la ira. Ujú, Un desequilibrio en este órgano provoca que la persona pues, esté irascible, le molesten los ruidos, le molesten las luces fuertes y eso es, creo, tú entiendes más que yo, pero es ujú, algo como típico de una persona altamente sensible. ujú. Después, pues el pulmón se relaciona con la tristeza, el corazón con la alegría de vivir. Los riñones, pues se relacionan con el miedo y por eso en las pelis vemos cuando alguien se asusta mucho, tiene un Ah, susto y se orina encima, qué porque está fuerte. relacionado con el riñón. Y después el bazo,
que el bazo para la medicina china no es el bazo como tal, sino que es el sistema digestivo completo, está Ajá, relacionado con la preocupación. vale, Entonces, pues una preocupación excesiva, que también creo que es sí. característica de muchos PA, pues puede provocar también trastornos digestivos, úlceras estomacales, disbiosis intestinales, etcétera. Mm, Y a raíz de esos problemas digestivos podemos abrir un abanico inmenso de patologías, como por ejemplo desequilibrios emocionales tipo ansiedad, estrés, bueno, lo que hemos hablado antes, ¿no? Problemas en el sistema inmunológico. Al fin y al cabo, el 80% del sistema inmunológico se cuece en el ujú, intestino. Entonces, si el sistema digestivo no lo tenemos bien por algún tipo de, lo que he dicho antes, ¿no? Alguna disbiosis intestinal o alguna sobrepoblación, pues, de el hongo cándida, la Helicobacter pylori, sí. la E. coli, etcétera, pues eso después va a tener otras afectaciones. No solo tenemos como un poco claro que si comes algo te sienta mal, pero no sabes muy bien por qué. Hay veces Ujú, que hay que profundizar en eso y bueno, si tienes una intolerancia alimenticia, evidentemente tienes que reducir la ingesta de ese alimento. Pero también hay que estudiar por qué, de dónde viene esa intolerancia, porque seguramente también influye en otros hábitos de tu vida que a priori no relacionas. Oye, pues yo es sí. que tengo el sistema digestivo muy mal, pero además tengo insomnio. Y tú no lo Ujú. relacionas a priori, pero sí que tiene relación. Sí, es que es muy curioso eso que dices, muy interesante porque, o sea, por lo que entiendo, claro, nosotros estamos, bueno, por lo menos es lo que yo vengo hasta ahora, ¿no? Pensando, ostras, es que yo como tengo esta emoción mal, ¿no? Como pues tengo mucha intensidad de ira o mucha intensidad de, yo qué sé, de rabia, ¿no? O de miedo, pues entonces me estropeo el órgano, ¿no? Por decirlo de alguna forma, o lo desequilibrio, Ujú. ¿no? Como se dice en Eso, medicina tradicional sí, china. sí. Sin embargo, según entiendo, si yo tengo desequilibrado también ese órgano, es decir, si mi hígado por cualquier motivo no está funcionando bien, que puede ser una alimentación pues que no es a lo mejor la apropiada, o mi aparato digestivo tiene su microbiota alterada, o de repente, no sé, los pulmones tienen cualquier, o sea, quiero decir, eso también va a afectar, ¿no? En lo contrario, o sea, también va a generar, Claro. qué fuerte, es que, claro, porque yo recuerdo cuando empecé con el tema del aparato digestivo, me decía, ¿no? Es que, por un lado, o sea, tú tienes un sobrepensamiento, ¿no? Que está pues, fruto de los cambios, de mis preocupaciones, de mis cavilaciones, ¿no? Y de bueno, de cierta incertidumbre, sostener incertidumbre. Y Sí, eso afecta a tu estómago o a tu aparato digestivo, pero es que a la vez el hecho de que tu aparato digestivo no esté bien, porque a lo mejor por esa intolerancia que yo tenía o porque no estoy consumiendo los alimentos apropiados o por lo que sea, también está provocando que yo sobrepiense. Entonces, al final es como un círculo vicioso, ¿no? exacto. Sí, sí. Hay un eje cerebro-intestino que es bidireccional. Es decir, que si tú tienes muchos pensamientos recurrentes Mm, por una situación de cambio en tu vida, como has comentado antes, puede que tengas afección después en el tracto intestinal, con las digestiones. Bueno, todos sabemos que cuando nos pasa algo que nos sobrepasa un poco, tenemos diarrea, sí. pero nadie se ha parado a pensar por qué. Sino, bueno, nadie, pienso que mucha gente Sí, no desde se ha luego. parado a reflexionar por qué ocurre eso. Y es que hay un eje que une la parte del cerebro con la parte del intestino que hace que nos afecte tanto en una dirección como en otra. Sí es cierto que al menos yo en consulta vengo viendo que hay mucho problema en el digestivo. Hay Ujú. mucho problema de disbiosis intestinal que después soluciona patologías, ya te digo, muy diversas. Entonces creo que tenemos que mirar un poco qué es lo que comemos, porque no comemos bien. Cuando te refieres cuando hablas de disbiosis intestinal, ¿a qué te refieres exactamente? O sea que La no. disbiosis, sí, la Sí, sí. disbiosis intestinal es una sobrepoblación de bacterias que no deberían Ajá. de estar o en el sitio en el que están o en la cantidad en la que se encuentran. Vale. Dependiendo del tipo de disbiosis, pues se llama ahora, todo el mundo está escuchando el SIMO, el IMO, este tipo de terminología, pero no es más que eso, que hay bacterias donde no deberían de estar o un número superior de esas bacterias, entonces hay que equilibrarlas. O sea, es como que, si entiendo, ¿eh? Nuestra microbiota, ¿no? Que son como Ujú. esa población que tenemos ahí, cada uno propia, ¿no? En diferentes sitios de nuestro aparato digestivo, se Exacto, descontrola, ¿no? Por sí, un lado crece más de lo que debe, por otro lado a lo mejor no hay lo que tendría que haber, no es donde tendría que estar. Hay como exactamente, un follón ahí montado, ¿no? Que cada eso. uno se pierde por su lado y se descontrola eso, ¿no? De alguna forma. Eso es. El ecosistema, que es la microbiota,
que está formado por microorganismos, pues en esos microorganismos hay algunos que son beneficiosos y otros que cuando hay una disbiosis, cuando hay ese desequilibrio, pues tienen un potencial patógeno. Ya Ujú, nombré antes algunas, ¿no? La Helicobacter pylori, la E. coli, la Cándida, o ujú. simplemente bacterias que siempre están ahí, pero su población aumenta más de lo que debieran y entonces las digestiones no son buenas, se provocan gases, hinchazón o distensión abdominal, Sí, etcétera, vamos, no ¿no? sabes cómo te entiendo, porque yo estaba ahí en ese momento de que tú Claro. dices de hinchazón, de dolor, de, bueno, eso, de prácticamente eso, pues no funcionar, ¿no? De decir, bueno, es que no sé qué comer, no sé cómo comer, no sé cuándo comer, ¿sabes? Como muy perdida. Y lo que yo no sabía, o sea, yo pensaba, verá, desde mi experiencia, claro, a mí me diagnosticaron como intestino irritable, ¿no? Después de muchas Ujú. pruebas y tal. Y claro, yo lo asocio a esa patología, pero es verdad que simplemente una persona que tenga una alimentación no adecuada puede tener ese tipo de sintomatología sin saber que realmente es por su alimentación, ¿no? O sea, que eso va a influir, no sé si es así o no. Bueno, es que al final influye todo, ¿no? Porque somos un todo, no somos ni un Claro, intestino ni un cerebro. Así claro. que al final no solo influye tu alimentación, también influye tu gestión del estrés, influye tu vida. No todo el mundo Ujú, tenemos la misma vida. claro. O Estás sea, al en un final entorno familiar, laboral, cómodo, o estás en un trabajo que no te gusta, sí, o total. no te llevas bien con tu pareja y aguantas porque tienes dificultades económicas. Entonces, Ya, hay que tratarlo desde un todo. A mí no me gusta ponerle etiquetas a las cosas. Lo que es cierto es que a las patologías me refiero, por eso sí. que te comento. Pero sí es cierto que te dan una pista. Si ahora vas a hacerte una prueba y te diagnostican que tengas SIBO, que le Ujú, pones nombre a esa disbiosis, igual que el colon irritable y mm, todas estas patologías, bueno, pues te ayuda un poco igual a saber cuáles son las mejores pautas alimenticias y sobre todo la suplementación, ajá. porque Ujú, hay que saber tomar los probióticos. claro, claro. La gente toma probióticos, pero tienes que saber qué tipo de probiótico. En algunas Mm. ocasiones es mejor tomar probióticos con mucha cantidad de bacterias y en otras mejor que tenga variedad. Entonces, bueno, es importante, pero al fin y al cabo hay que tratar un todo, no solo alimentación y todo lo que, con todos los problemas que venga la persona. Es un poco entender a la persona en conjunto, ¿no? Como tú decías. Total, Lo que pasa que sí. o sea, lo que me sorprende es que, a ver, que muchas veces no se le da importancia a esto, ¿no? Es Ujú, porque yo, claro, yo tengo en mi cabeza y toda esa parte emocional, toda esa parte de pensamiento, toda esa parte como coach, ¿no? Pero es verdad que la parte física a veces, bueno, se nos pasa, ¿no? Y está bien claro, saberlo, está bien saber que igual que influye el cerebro y tu aparato digestivo, tu aparato digestivo también va a influir en tu cerebro, ¿no? Y a veces claro. solucionando o ayudando al cuerpo a eso, también vas a solucionar un problema a lo mejor de estrés, como tú dices, de ansiedad, ¿no? Y de otro tipo de sensaciones o de insomnio, ¿no? Cuando a lo mejor nos Sí. centramos en otras cosas y mira, ahí puede estar parte de la clave de la solución del problema, ¿no? Me Sí. gustaría, Silvia, que nos dijeses así en general algunos consejos que nos puedas dar para empezar a cuidar nuestra microbiota, ¿no? Algo así que tú dijeras, mira, pues esto es lo importante. Bueno, yo lo primero que diría como consejo para empezar a cuidar la microbiota sería reducir o eliminar el uso de azúcar, Ujú, el de azúcar azúcar. refinado, Que no es lo mismo que, o sea, quiero decir que se puede usar otro tipo de, a lo mejor, edulcorantes más edulcorante. naturales, ¿no? Ujú. Exactamente, sí. El uso del azúcar, el azúcar blanca que conocemos y todos los alimentos que que tienen azúcar, que contienen azúcar. ¿Por qué? Porque el azúcar es el alimento preferido de todos estos patógenos que hemos nombrado antes, de Mm, todos los hongos patógenos, de todas las bacterias patógenas, comen azúcar. mm. Entonces, yo eliminaría el azúcar. O sea, que quiero decir, Después, o sea, que sí. comer azúcar quiere decir que mientras más azúcar le metas a tu cuerpo Ujú, refinada, ¿no? Azúcar blanca de toda la vida, digamos, o azúcares de todos los tipos, o sea, ellos, digamos, sí, que pueden crecer en exceso, ¿no? Que puede, exacto. ah, vale, vale. Y Sí, se sí, genera sí. ese desequilibrio, ¿no? Que decíamos antes. Claro. Cuando yo realizo protocolos en consulta, lo primero que elimino, protocolos de este tipo me refiero, Ujú, protocolos de temas de problemas intestinales, ujú. lo primero que elimino es el azúcar, porque primero hay que matar de hambre al patógeno. Ya, ya entiendo. Y cuando ya no tenga comida, pues entonces hacemos con el desequilibrio.
Ujú, Después, bueno, pues lo que ya un poco sabemos todos, ¿no? No tomes alcohol, toma una alimentación variada, que tenga todo tipo de colores, mucha verdura. Y después una cosa que yo creo que vivimos en una sociedad que no tiene en cuenta que ya no pasamos tanta hambre y que no hace ujú. falta comer tanto pan. Ya. Entonces, Ay, los tenemos que panaderos. intentar reducir la ingesta de carbohidratos, Ujú. de pan, de pasta, de arroz, porque al final los carbohidratos se convierten en azúcares. Mm, Entonces, nuestra alimentación debe estar más orientada a que el plato esté verde, a que esté vale. lleno de pan y pico. Ya, sí, es verdad que tenemos una cultura también muchas veces de, bueno, el pan está siempre presente en la mesa, ¿no? Siempre Ujú. se acompaña con pan todo y bueno, quizás como tú dices ya no es tan necesario el uso de carbohidratos o también depende del estilo de vida de la persona, de la energía que tenga que consumir y demás, pero sí que es Bueno, cierto que un abuso, claro, de ellos, ¿no? ¿A claro. qué te No, refieres? también hablo del carbohidrato de harina refinada. Tú puedes tomar pan de centeno, de trigo Ajá. sarraceno, otros Ujú. tipos de panes que no contienen tanto gluten, que no son de harina blanca. Vale. El arroz los puedes sustituir por arroz integral, que es más Ujú. saludable, que es un arroz entero también. Las pastas integrales. El carbohidrato hay que tomarlo, pero hay que tomarlo con un poco de mesura. Es que creo que en las mesas Sí, sí, hay mucho carbohidrato y muy sí, poca verdura. Tú le pones de sí, comer al niño, no, mi niño va a comer patatas fritas con salchicha. Bueno, ¿y la verdura dónde está en el plato? Primero ya, tiene que ya. haber verdura y después lo demás. Sí, la verdura es verdad bueno, que para los niños, vamos, yo en mi caso con mis hijos, ellos la verdad es que son de probar bastantes cosas y tienen un paladar abierto, pero es verdad que a veces nos trae quebraderos de cabeza, ¿no? Por Ujú. cómo la presentamos. Y al final es verdad que, bueno, no sé tú cómo lo haces, pero yo he descubierto al final que, bueno, pues si al niño le gusta calabacín a la plancha, por decirte algo, bueno, pues ya está, pues ya sé eso que le gusta, pues lo pongo todas las veces que puedo. O sea, adapto un poco lo que puedo ofrecerle a lo que a ellos les gusta. Encuentro ya el término medio porque es verdad que no es fácil a veces eso, cuando son niños gestionar el tema de la verdura, pero sí que creo que es importante que no dejar de ofrecer, ¿no? Y no dejar de poner en la mesa, como tú dices, ¿no? Todo tipo de verduras para que haya variedad y encuentre cada uno pues el gusto y de lo que pues, y pueda beneficiarse de las propiedades de las verduras, que es verdad que son muy importantes. Pues yo desde luego, desde que he empezado a hacer este tipo de dieta, me siento mucho mejor y sí que he notado, como tú dices, es que lo de que al final cuando te equilibras tu cuerpo, ¿no? Y tu aparato digestivo, se equilibra también tu energía, tu mente, tus pensamientos, o sea, todo ayuda, ¿no? Y creo que es Ujú. una parte también muy interesante para poder abordarla y poder, bueno, por ejemplo, las PAS, pues yo qué sé, nosotros con el tema de la cafeína, ¿no? La cafeína es una cosa que, bueno, no a todos, pero a la mayoría de las PAS nos siente regular, ¿no? Oye, pues si ya sabemos que esto es así, pues quizás, mira, pues tómate menos cantidad, ¿no? O si ves que te estimula mucho, pues hazlo de otra forma. El azúcar, por ejemplo, también es una cosa que cuando tienes ansiedad, pues, puedes ponerte a comer azúcar, chocolate o lo que sea, y después te viene el bajón, ¿no? Claro, Que también es como engañar de alguna forma al cuerpo, pero después la repercusión, digamos, que tienes es peor. Así que bueno, sabiendo todo esto, pues ya también puedes ir observándote, ¿no? Conociéndote mejor, dándote cuenta de qué te está pidiendo el cuerpo y realmente si es lo que necesitas o es un parche, ¿no? Que vas a poner y que después te va a venir lo gordo, ¿no? claro. Es que el azúcar es una droga. Total, total, Al final es una droga y te vuelves adicto al azúcar. Y después total, tendríamos que pensar por qué los niños comen muy bien de lo demás y no comen verdura. A ver total. qué tienen los potitos que nos Ya, dan cuando son chicos, los yogures que toman los niños cuando son bebés, el- las papillas, sí, sí, todas sí, esas total. cosas, a ver qué contienen que los están haciendo adictos al azúcar. Entonces, Totalmente, hay que, totalmente. hay que estar pendiente de todo eso. Yo, mis hijos, tengo la suerte de que comen de todo, así que yo soy de las sortudas. Sí, los míos también, ¿eh? En general tienen un paladar abierto y están abiertos a todo. Bueno, con sus preferencias y sus gustos como todos, pero Claro, bueno, que dentro como yo, claro, yo por ejemplo mi alimentación fue, como lo comparo ahora y digo, vamos, yo que empecé a comer verdura casi con 20 años, o sea, con eso te lo digo todo. Pero bueno, ahí estoy ahora, sin embargo, como de todo y me encanta, disfruto un montón con la verdura. Bueno, Silvia, vamos a ir terminando. Me gustaría que nos recomendases, esto me lo ha comentado una oyente,
además amiga mía que está desde Alemania, nos escucha siempre, súper sensible, y me dijo, ¿por qué no incluyes una recomendación de libro? Y dije, pues sí, muy buena idea, así que me gustaría que me recomendase, bueno, nos recomendases un libro para poder seguir trabajando hoy, profundizando, que somos muy de profundizar en este tipo de cuestiones. Si conoces alguno. Bueno, yo voy a recomendar un libro que aún no me he leído, pero que me lo han recomendado mucho, muchísimo y no he tenido lugar para hacerlo. Pero si alguien se lo lee y me lo quiere contar, pues estaré abierta a ello. Me Me encanta, nos lo parece leeremos. súper interesante, solo con el título ya tienes ganas de leerlo, que se llama Es la microbiota idiota. Ah, qué Entonces, guay. yo me lo voy a pedir por Reyes y a ver qué tal, Muy pero bien. tiene muy buena pinta. Pues me lo apunto, ¿eh? Yo tengo una lista ahí de libros pendientes, pero me encanta porque me parece un tema súper interesante, así que me lo apunto para... ¿Has dicho es la microbiota o es la microbiota idiota, ¿no? Es Sí, así. sí, sí. Me encanta, genial. Vale, pues bueno, me quedaré aquí hablando contigo eternamente, Silvia, pero tenemos que ir despidiéndonos. Antes de terminar, me gustaría que me dijeses dónde te podemos encontrar. Bueno, a mí me podéis encontrar en redes sociales, en pocas porque no soy muy amiga de ellas, así que en Facebook como Acunat Sevilla, Acunat Sevilla, vale, sí, ok. también en Instagram y bueno, pues por mi teléfono. Me llamáis a mi teléfono y hablamos y charlamos, que yo soy más de eso. Tengo una consulta también en Salteras, en la calle Real número 10, que es donde vivo, en Saltera, que también estaré encantada de recibiros allí. Vale, Saltera está cerquita de Sevilla, ¿eh? Para quien no Sí, conozcáis un sí, Saltera, poco. nada, 15 minutos. Vale, pues nada, yo ya me despido también, ya sabéis mis redes sociales, @Patricia Fernández, estoy en Facebook, estoy en LinkedIn, en Sevilla en Crisálidas, como siempre, con nuestra comunidad abierta a todos, un espacio específico para paz. Y bueno, para que quien quiera entrar en la comunidad de Crisálidas, la dirección de correo es www.cbdcrisalidas.com. Y nada, ya me voy despidiendo porque se nos acaba el tiempo. Me da muchísima pena, pero es lo que toca. Muchas gracias por acompañarnos. Estoy encantadísima de estar aquí con vosotros. Recordaros que estamos en Relax FM, una emisora de radio enfocada al bienestar, que este programa queda disponible en formato podcast, en plataformas como Spotify, Evox, Apple Podcast, Google Podcast, por si queréis volver a escucharnos o compartir con algún amigo. Así que nada, me despido ya. Un sensible abrazo para todos. Hasta la próxima. Muchas gracias, Silvia. Gracias a ti. Un Un placer. beso. Adiós, chao.